Bienvenidos a un nuevo episodio de la Cátedra Río de la Plata. Hoy hablaremos sobre el contexto en el que se desarrolló el vallismo en las décadas del 20 y del 30. El profesor Leonardo Martín es director ejecutivo de Sescos en Miami, es profesor de la Universidad Uruguay y es un experto en esta temática. Leo, un gran gusto contar contigo nuevamente, te escuchamos. Hola Pedro, hola a toda la audiencia. Gracias por estar del otro lado y gracias por seguir acompañándonos. He tenido la oportunidad de seguir un poco en Twitter y en las redes sociales de Sescos cómo ha ido repercutiendo estos primeros episodios que hemos tenido la suerte de participar. Creo que ha despertado cierto interés y aliento y espero que el interés se siga profundizando, así como también invito a todos los que nos oyen o a todos los que nos ven de que acerquen preguntas, de que acerquen inquietudes, críticas, por supuesto, temas que quieran seguir tratando, temas que quieran seguir profundizando. Como dijimos al principio, esta es una mirada sumarísima de lo que implica el proyecto Ballista. Sería inabarcable, digamos, en charlas de 15 minutos y sería imposible incluso mantener la atención de ustedes para profundizar más. Así que inquietudes puntuales, inquietudes generales, otros temas que no hayamos tratado, que no estemos tratando, con gusto los recibiremos con Pedro en la dirección de Sescos y con mucho gusto trataremos de ahondar en esos detalles. En el último episodio que estuvimos juntos, quedamos de comenzar con el neovallismo. Intentaré hacerlo, pero no puedo dejar de hacer una mención, como Pedro mencionaba en la presentación, una mención muy breve a las décadas del 20 y a las décadas del 30 en Uruguay, entendiendo que el segundo vallismo o el neovallismo se instala en Uruguay a partir de la figura de Luis Valleverres, sobrino de José Valle Ordóñez, a partir del inicio de su gobierno en 1947. Eso sí lo circunscribimos a la figura de Luis Valle. También podemos ir un poco más atrás, ya en el gobierno anterior de Juan José de Amézaga, en 1943, ya el vallismo se disponía a hacer nuevamente la mayoría del partido y nuevamente se disponía a gobernar. Como pasaron entonces las décadas del 20 y del 30, la primera de ellas gobernada o dominada todavía por la presencia física de Valle Ordóñez en la vida política del país, y como la década del 30 implicó, y la primera parte de la década del 40 implicó una crisis, y implicó una primera caída del vallismo, luego de su auge señalado aquí en estos episodios en las décadas del 10, del 20, corresponde entonces hacer una pequeña mención. Quizás lleguemos a mencionar algunas cuestiones iniciales sobre el neovallismo, pero en todo caso eso queda prometido para una siguiente entrega que haremos próximamente. Con respecto entonces a las décadas del 20 y del 30, primero la década del 20, signada por la reforma constitucional. El final de la batalla, de la lucha política, una de las últimas grandes batallas políticas que dio Valle Ordóñez, yo creo haberlo mencionado ya, fue la de los apuntes de Valle, que comenzó en marzo de 1913 con su propuesta de llevar adelante un gobierno colegiado para el Uruguay. Lo que estaba detrás de su idea era evitar las concentraciones de poder que los caudillos habían protagonizado en el siglo XIX. Creo haber mencionado también en los primeros episodios de que el Uruguay del siglo XIX fue llamado por observadores extranjeros como la tierra purpúrea, es decir, una tierra llena de guerras civiles, de sangre, de degollamientos, de luchas fratricidas entre compatriotas en el siglo XIX. Y todo marcado alrededor de figuras políticas que hacían coincidir un poder militar con un poder político. Había un poder formal que era débil y había un poder fáctico que lo concentraban esos viejos caudillos al estilo antiguo, al estilo del siglo XIX. Valle definitivamente rompe con eso. Bueno, de estas cosas ya hemos venido hablando. Y la idea del colegiado es una idea que él trae de Europa, particularmente de Suiza,
Y la trata de incorporar a un Uruguay, insisto, marcado por esos caudillismos, por esas centralidades de poder, etcétera. Y él dice, bueno, qué mejor que diluir el poder entre varias personas para evitar esos personalismos, esas cosas que tanto daño nos hicieron en el siglo XIX. La propuesta de colegiado fue lo que le permitió a la oposición política, tanto a la oposición blanca del Partido Nacional, el herrerismo principalmente, junto con el riverismo, el sector, es la primera vez que el Partido Colorado se quiebra en su unidad y se forma con el liderazgo de Pedro Manini Ríos, y vayan anotando estos apellidos que luego volveremos a mencionar. Pedro Manini Ríos es el abuelo de Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto. Funda un ala conservadora dentro del Partido Colorado, llamada Riverismo, en alusión a los orígenes del partido, a negar la existencia del vallismo y reivindicar el coloradismo a partir de el fundador del partido, que fue Fructuoso Rivera. Esa oposición, entonces, esa alianza entre el herrerismo y la parte más conservadora del Partido Colorado, se junta en un anticolegialismo que se opone al vallismo. Esa segunda mitad, digamos, de la década del 10, entre el 13 y el 17 que se aprueba la Constitución, será un debate muy, muy álgido, muy, muy rico, si se quiere, por supuesto, en cuanto a la discusión de la reforma constitucional. Reforma constitucional a la que se llega por acuerdo, luego se plebiscita naturalmente, pero las fuerzas políticas finalmente se llegan a un acuerdo y se establece un nuevo gobierno, un gobierno bicéfalo, como se lo conoce en la historia de Uruguay, es decir, un poder ejecutivo encabezado por un presidente y un Consejo Nacional de Administración, que sería ese colegiado que se encargará de los asuntos típicos del gobierno. Algo más o menos similar, aunque también existía el Parlamento, a un sistema parlamentario, a un sistema más europeo, en donde el presidente venía a oficiar más como jefe de Estado y el Consejo Nacional de Administración sería un órgano que desempeñaría la jefatura de gobierno. Simplemente para hacer un símil y tratar de entender los conceptos. Valle de Ordóñez luego que se aprueba la reforma, Valle de Ordóñez integra el Consejo Nacional de Administración, él sigue en la lucha política cotidiana en el año 21 y 22, y la década del 20, una vez zanjado ese tema del colegiado sí, colegiado no, habiéndose llegado a ese acuerdo y habiéndose aprobado la Constitución del 17, es la década en donde se afianza una democracia plena. La democracia esa que hablamos al principio de los episodios cuando decíamos, bueno, el Uruguay sigue estando en los primeros lugares de una democracia plena. Bueno, la década del 20 es la década en donde efectivamente se consolida esa democracia, con elecciones anuales, como mencioné en algún momento, para elegir o los miembros del Parlamento, o algún miembro del Consejo Nacional de Administración, o el presidente que duraba 4 años. Bueno, en fin, un ejercicio de la ciudadanía y del voto permanente. También en la Constitución del 17 se rompe definitivamente el lazo entre la Iglesia y el Estado y se vuelve un Estado laico como el que conocemos y del que ya hablamos. Y bueno, en la década del 20, entonces, como les digo, es una década en donde la presencia de Valle y Ordóñez va disminuyendo naturalmente por su edad y por el ejercicio de un liderazgo que lleva décadas, pero la democracia se consolida, los debates se encarrilan en el Parlamento bueno, siguen siendo debates muy, muy importantes. La economía del país, más allá de los altibajos de la posguerra, etcétera, se consolida también, el Estado se consolida. Son épocas en donde conmemoramos nuestro primer centenario, en 1925, con la inauguración del Palacio Legislativo, un gran edificio que está allí en una de las cimas de la ciudad, como templo de la democracia. Empiezan los preparativos para la conmemoración en el 30 del centenario del Uruguay, en donde, bueno, como todos saben, inauguramos nuestro estadio centenario, fuimos sede del primer mundial de fútbol, lo ganamos. Entonces eran años, años y un momento de enorme efervescencia, de un sentimiento de excepcionalidad, ¿no? Este sentimiento de excepcionalidad de que ya hablaremos también cuando hablemos del neovallí. La década del 20 termina históricamente, ¿no? Todos sabemos que el tiempo histórico no siempre coincide con el tiempo cronológico. La década del 20 termina históricamente en 1929, donde coinciden dos fenómenos separados por días que el azar nos puso en el camino. Uno es en octubre del 29, la crisis económica
mundial de Estados Unidos, que como todos sabemos tuvo una repercusión a nivel mundial. Y el mismo día, el mismo mes, pocos días antes, la muerte de Valle Ordóñez. No tengo que, seguramente a quienes nos escuchan y nos están atentamente, no tengo que significarles lo que implica la muerte de quien había liderado políticamente el país y a uno de los partidos principales gobernantes durante todo ese periodo, el liderazgo mayoritario de lo que había significado Valle Ordóñez. La muerte física, más allá de su liderazgo menguante por obra de la edad, naturalmente, pero la muerte física deja en alguna medida bueno, al sistema político en una especie de shock. Y a eso se le suma, como mencioné, la crisis económica que rápidamente se instalará en Uruguay y para el año 30-31 ya tendremos los primeros efectos, estaremos sufriendo los primeros efectos de esa crisis, con baja de las importaciones, de las exportaciones, perdón, con baja de los precios de la exportación, con desempleo, con, bueno, los efectos clásicos de una crisis económica cualquiera, pero en particular esa que fue la más grande que conoce y más profunda que conoce la historia de Occidente. La década del 30 entonces es una década agitada en el país. Entramos en ella sin Valle Ordóñez, entramos en ella navegando una crisis económica muy profunda y entramos entonces en un momento de quiebre. Las fuerzas políticas de aquel tiempo empiezan nuevamente a discutir la cuestión del colegiado. El colegiado pasa a ser el responsable, entre comillas, de la inacción, de la inoperancia que sentían muchos ciudadanos que tenía el gobierno con ese Consejo Nacional de Administración en un momento en donde se necesitaban ejecuciones firmes. Esa coyuntura es aprovechada por el presidente de la República, un hombre que venía del vallismo, estamos hablando de Gabriel Terra, que asume la presidencia en 1931, electo, insisto, por el vallismo como su sector de respaldo, pero también por otros sectores del partido. Terra, sin embargo, era un hombre relativamente independiente, que sin Valle Ordóñez ya, con la presencia física de él, profundiza su independencia y se acerca rápidamente a los sectores más conservadores en el marco de la crisis. Encuentra enseguida una alianza política con el herrerismo, con Luis Alberto Herrera, que naturalmente, como todo el gran líder político que aspira a tener mayor poder, ve la oportunidad de debilitar a ese sector, aliándose con alguien más cercano ideológicamente a él y, bueno, van urdiendo la necesidad de reformar la Constitución. En el entendido entonces de que el colegiado es el mayor de los problemas, hay que terminar con el colegiado para combatir la crisis más eficientemente. Eso empieza a tener cada vez más cuerpo en la discusión política y finalmente el presidente Terra, apoyado por el herrerismo, decide dar un golpe de Estado, un quiebre institucional, el que se conoce como la dictadura marxista, pero por marzo, porque ocurre en el 31 de marzo de 1933. Se da una disolución del Parlamento, se da una disolución, bueno, el establecimiento de una dictadura, Consejo de Estado, liderado por Terra, apoyado, insisto, por el herrerismo, por Luis Alberto Herrera, y se convoca rápidamente a la elaboración de una nueva constitución de la República que tiene como principal objetivo, y lo logra en definitiva, se aprueba la constitución del 34, con el fin del colegiado. Se vuelve al sistema presidencial, se establece la figura presidencial, el vicepresidente de la República que aparece por primera vez en la Constitución, y se va hacia una normalización política en ese sentido, en una alianza de tipo más conservadora, como mencionaba, ¿no? Con una mayoría terrista dentro del Partido Colorado, con una mayoría del herrerismo dentro del Partido Nacional. Las cosas funcionan brevemente, empezamos lentamente a salir de la crisis, de todas formas la cuestión política no queda zanjada, ya que hubo algunos problemas que esa constitución tenía, como por ejemplo la aprobación de lo que se conoce en la historiografía uruguaya como el Senado del medio y medio, es decir, un Senado con 30 integrantes que tendrían 15 integrantes para el sector mayoritario del partido ganador y 15 integrantes para el sector mayoritario del partido perdedor, es decir, un Senado a medias, sin representación proporcional y que claramente era el reflejo de una alianza política coyuntural entre Terra y Herrera, ¿no? Terra era el que ganaba las elecciones dentro del Partido Colorado, Herrera era el que ganaba las elecciones dentro del Partido Nacional, ambos tenían 15 senadores y compartían el poder. Naturalmente, esa situación era producto de una coyuntura política y era insostenible en el tiempo. Así que todo eso luego se
normalizó en el segundo gobierno con un nuevo golpe de Estado, con una nueva constitución, y luego finalmente en la década del 30 terminaría de esa forma, naturalizando la figura del presidencialismo, pero quitándose de encima esta alianza coyuntural reflejada en la Constitución, ¿no? El Senado vuelve a ser proporcional y ese es el cambio principal que tendrá luego la Constitución de 1942. Luego de esa década del 30 tan tormentosa, que no entramos en detalle porque no es nuestro tema, ¿no? Pero que eventualmente podríamos profundizar en algún momento más adelante. Luego de esa década tan estable como la década del 20, tan tormentosa como la década del 30, salimos finalmente de la crisis y salimos hacia, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, que no es menor y que tampoco quiero profundizar en ella, pero que también termina influyendo en los apoyos y en las discusiones políticas que se dan en la primera parte de los años 40. Allí entonces tenemos que señalar que en el año 1943, como decía al principio, asume un gobierno ya completamente normalizada la situación política, asume el gobierno de Juan José de Amézaga, un hombre que venía del vallismo y que, bueno, será un poco la bisagra entre aquel periodo tan tormentoso, en donde hubo dos constituciones, dos golpes de Estado, discusiones políticas muy fuertes, y este otro nuevo tiempo que vendrá, que será el tiempo del neovallismo. Tal como lo sospechaba, este capítulo se nos ha ido justamente en este contexto necesario para luego dar pie al tratamiento de este segundo vallismo, de neovallismo, o esta reformulación del vallismo que llevó adelante el liderazgo de Luis Valleverres. Así que los dejo por aquí y retomamos en el siguiente episodio esta nueva etapa que abarcará los años 40 y los años 50 y que muchos uruguayos todavía con mucha nostalgia recuerdan como el Uruguay del optimismo, el país de las vacas gordas, la Suiza de América y tantos otros adjetivos que usamos o que se usan habitualmente para describir este tiempo. Los dejo, les agradezco la presencia, insisto con la participación de ustedes, los aliento a hacerlo y los invito a la próxima entrega a la brevedad. Muchas gracias.